Pues iniciamos la semana. Si les parece, vamos a escuchar el reporte de quién es quién en los precios de los combustibles. Pasamos también los videos para mostrar los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la refinería de Dos Bocas, y luego contestamos preguntas y hay respuestas a todo lo que ustedes planteen, si les parece. Entonces empezamos con Ricardo. Muchas gracias. Vamos con los videos. Gobierno de México. Estamos en el predio donde van a estar más de 50 tanques de almacenamiento de gasolina y de otros productos. Esta es otra zona del predio donde ya también vamos muy avanzados. Va el reporte de esta semana, 14 de febrero. Muy bien. Solo complementar como información que el fin de semana inauguramos 69 cuarteles de la Guardia Nacional. Hay 12 que están en proceso, de modo que van a ser 81, y se inicia la construcción de 80 más. Vamos a tener
161 cuarteles a finales de este año. Esto es muy importante porque en 14 meses tenemos ya más elementos en la Guardia Nacional que los que tenía la Policía Federal. La Policía Federal llegó a tener 36,000 elementos, efectivos 10,000, 26,000 ocupados de cuestiones administrativas. Ahora la Guardia Nacional tiene 76,000 elementos. En 20 años la Policía Federal no llegó a tener los cuarteles que hemos construido en 14 meses. Esto es importante porque se va desplegando la Guardia Nacional y vamos a tener presencia en 266 coordinaciones territoriales, no solo 150,000 elementos, sino las instalaciones. Todo esto es posible porque se está invirtiendo. El presupuesto para este año de la Guardia Nacional es de alrededor de 50,000 millones de pesos. Los cuarteles los están construyendo los ingenieros militares y son muy buenas instalaciones. Tienen su plaza, su cancha deportiva, desde luego dormitorio para hombres, mujeres, tienen una aula para la formación, capacitación, tienen un consultorio para atender heridos, tienen estas instalaciones, pues sistemas de vigilancia, estacionamiento para vehículos, un sitio para guardar las armas, están bardeados con casetas de vigilancia. Entonces estuvimos en Michoacán, en Jalisco y en Guanajuato, porque se les dio prioridad a estos 3 estados, ¿no? Que vamos avanzando también en esto que nos preocupa mucho, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, el poder enfrentar el flagelo de la violencia. Estamos dedicados de tiempo completo a ese propósito. Entonces también informarles, no sé si hicieron de los cuarteles un video, si no lo podemos presentar mañana sobre estas instalaciones, porque es muy importante. Cuando existía la Policía Federal, los mandaban a una misión a un estado y tenían que vivir en hoteles, en campamentos, a la intemperie. No les importaba realmente crear una institución de seguridad. Bien hecha, profesional. Entonces, ahora es distinto. Sí quiero destacar esto porque llevamos 14 meses. Parece como si estuviésemos a mitad del sexenio, pero no. 14 meses y hemos avanzado considerablemente. Bueno, ahí quedó. Pues
Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, los manifestantes regresaron a tomar hace semana y media más o menos las casetas de cobro en la carretera internacional número 15. En Sonora no piden cooperación en dinero y permiten el paso libre. Esto ocurre después de que a mediados de enero el gobierno federal inició allá un operativo en la caseta segura para recuperar el control. ¿Cuál es su postura sobre estos movimientos? ¿Cuál ha sido la afectación para Capufe, si usted tiene el dato, por el pago del no pago de las cuotas de peaje de que están dejando pasar sin cobrar? Bueno, va a informar el Gabinete de Seguridad en unos días más y les voy a pedir que incluyan todo el plan que se tiene sobre las casetas, de cómo se está actuando, cuánto nos hemos ahorrado, cuánto ha ingresado a la hacienda pública, que es dinero de todo el pueblo. Los servidores públicos somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, cuando se llevan a cabo estas acciones es para que se protejan los bienes de todos. Puede ser que alguien diga de manera indiferente que no es su dinero, está equivocado. Si es su dinero, es el dinero de todos. Hay quienes nada más se encogen de hombros y a mí qué me importa, ¿no? Pero con ese ingreso, pues es que se puede garantizar el derecho a la educación, a la salud, el desarrollo, la seguridad pública. Si hay robadera, si lo que impera es la corrupción, pues el presupuesto se disminuye y entonces es cuando vienen los gasolinazos o los aumentos de impuestos para poder financiar el presupuesto, o peor aún, el endeudamiento y estar pagando intereses de deuda. Entonces, lo he venido diciendo, ya no hay robadera, prohibido robar. Entonces, si no se roba arriba, no se permite el robo en ningún nivel de la escala social. No es porque son unos corruptos arriba, el presidente es un ratero y yo, ¿por qué no? ¿En dónde leo yo? Si todos están robando. No, se acabó eso. ¿Qué mensaje enviaría a estos manifestantes que, si bien no están boteando, pero están dejando que no se cobre, pues tomaron las casetas para que pasen los vehículos sin pagar? Pues que entiendan que es una forma que tiene el gobierno, que es de todos, que es del pueblo, para obtener ingresos y, bueno, terminar esa carretera que nos ha costado bastante, precisamente por la corrupción, no por los que toman la caseta o permiten que pasen libre, sino por empresas que han quedado mal, que no han
cumplido con sus contratos. Presidente, usted habló la semana pasada precisamente de estas empresas y dijo que había políticos involucrados. ¿Podría decirnos qué políticos están involucrados con estas empresas? No puedo hacerlo por hoy en la mañana, cuando analizamos de cómo actúan jueces y magistrados que utilizan pretextos de que están mal integradas las averiguaciones para dejar en libertad a presuntos delincuentes, se acuñó una frase que me gustó: ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto. Pero bueno, por el debido proceso no puedo decir quiénes, porque vamos a proceder, estamos procediendo legalmente. Presidente, tengo otra pregunta. Investigadores de la UNAM y otras instituciones están reclamando que los fondos documentales de investigaciones políticas y sociales, este es el IPS, que es diferente al DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, del Archivo General de la Nación, han sido cerrados, contrario al decreto y promesa que hizo el año pasado de abrirlos. El fondo IPS estaba abierto desde sexenios anteriores. Es un fondo que consta de más de unas 3,000 cajas de información, en donde pues los investigadores y periodistas podíamos ir y pedir una caja, y hay un mundo de información que se puede consultar ahí y que se puede encontrar. ¿Cuándo se cumplirá este compromiso de abrir todos los archivos históricos? ¿Qué le ha dicho a usted el director del Archivo General de la Nación de cómo va en este tema? Hoy mismo pedimos información y mañana les decimos cuál es el estado que guarda lo del archivo. La indicación es de que se abran todos los archivos, que no haya reservas. Eso es lo que se acordó y se tiene que cumplir. Debe ser por algún asunto burocrático o por falta de personal. A veces también los directores de las áreas, para presionar, llevan a cabo ciertas acciones de resistencia, para decir, ¿cómo abro todo el archivo si no tengo personal? Hacienda no me da la autorización, pero no sé si sea este el caso. Si faltara personal, que no creo, porque tampoco es así de que pide y vas a tener, porque tenemos que racionalizar los gastos, pero si fuese ese el caso, de inmediato hay que atenderlo. Mañana ya sabemos. Sí, presidente, el fondo IPS no está clasificado como el DFS, pero es un fondo increíble en donde se pueden encontrar documentos de gobernación de todos los estados de la República. Entonces, sí es un fondo muy importante para los investigadores y periodistas también que queremos saber un poco qué pasó, por ejemplo, con la guerra sucia en los diferentes estados, o cómo se hacían escuchas a veces para la Secretaría de Gobernación de diferentes entidades. Está muy interesante. Sí, no hay nada que ocultar. Ya se giró esa instrucción, está abierto todo el archivo. Nada más hay que ver por qué razón se cerró. Además, si ya existía, si lo tenían abierto los gobiernos autoritarios, ¿por qué lo vamos a cerrar nosotros? Se me hace hasta raro. Ya hasta se abrió la parte del archivo en donde estaba mi expediente, es público, tengo copia del expediente,
de cuando el finado Nazar Haro escribía sobre el actual presidente, lo que pensaba en 1977, 78, y todo lo que fue mi vida pública. Y así están todos los expedientes, o sea, no hay nada que ocultar, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Buenos días, presidente. Paul Velázquez, desde Los Mochis, ni uno más. Presidente, dos temas. El primero, usted ha repetido que el dinero puede desvirtuar los valores en las personas. 20 millones de pesos en un premio de la rifa del avión pudiera desvirtuar a las personas, pero aparte pudiera ponerlos en el ojo del huracán de la delincuencia organizada. Existiera la posibilidad que reanalizaran, que en lugar de ser 100 ganadores de 20 millones, se fuera a 2,000 ganadores de 1 millón. El dinero no se puede, dicen que el dinero como el amor no se pueden ocultar. 1 millón es suficiente para pagar la hipoteca, comprar una casa o poner un pequeño negocio y pudiera no ser tan visto como 20 millones. Primer pregunta. Es muy buena tu observación. Mira, se analizó esa posibilidad en una reunión de empresarios cuando yo expresé de que la preocupación era el manejo de 2,000 millones, porque eso es lo que van a recibir en premio. Y si se pensaba en lo que cuesta el avión, pues son 2,400 millones de pesos para una persona. Por eso hablábamos de un fideicomiso y que el dinero se administrara en ese fideicomiso y en 20 años se entregara, y que el que ganaba la rifa recibiera una parte de los intereses, que era también bastante. Pero luego, en una reunión con empresarios, propusieron, uno de ellos, que por qué no mejor 1,000, ¿sí?, premios de a 2 millones. Muy interesante el planteamiento. Tú estás hablando de 2,000, o sea que son 2,000 premios de a millón. Luego de los análisis que se hicieron en el grupo, se llegó a 100 de 20. Yo creo que ya va a ser difícil cambiar porque ya se están elaborando los boletos. Ya aprovecho para informar que están por salir ya a fin de mes, están ya los boletos para la rifa del avión. En el caso de el empresario que compró una cantidad considerable y que quiere que el gobierno entregue esos boletos a comunidades pobres, ahí estamos pensando que vaya el dinero, o mejor dicho, que los boletos vayan a las escuelas. Hay 26,000 escuelas que atienden a los niños más pobres de México. Entonces, podrían repartirse en esas 26,000 escuelas a las sociedades de padres de familia
un número determinado de boletos, de estos que quieren que nosotros entreguemos. Entonces, en vez de entregar casa por casa un boleto, entregar a las sociedades de padres de familia para que si se saca el premio sea para la escuela. Él es el que nos planteó eso, pero estoy seguro que otros van a hacer lo mismo. O sea, sí, y para cuidar que no sea para una persona, aunque también pues no puede haber paternalismo, o sea, la gente sabe ser responsable. Sí, la tentación del poder, la tentación del dinero es mucha. El que tiene de repente mucho dinero se puede obnubilar. Es como el que tiene poder, a veces ni tanto, se suben a un ladrillo y se marean, porque siempre el dinero y el poder atontan a los inteligentes y a los tontos los vuelven locos cuando no hay principios, cuando no hay ideales. Entonces, sí estamos considerando eso, pero es muy bueno tu planteamiento. Bien. Segundo tema, le quiero hablar de la posibilidad de que México viole un tratado internacional, el Convenio de Ramsar, que protege los humedales. Y la promoción que está haciendo el actual gobierno buscando la independencia de los fertilizantes, la posible instalación de la planta de amoníaco en la bahía de Topolobampo, una de las más grandes del país, donde se encuentra la segunda roca saliente más grande del mundo, conocida como el Farallón, la isla de los Patos, que permite que la migración de aves cada año se logre la reproducción, y donde se llevó a cabo el primer combate aeronaval en la historia del mundo durante la Primera Guerra Mundial en 1914. El colectivo Aquino pide de nuevo, así como se lo hicimos llegar el pasado martes 4 de junio aquí en la mañanera, una reunión con el secretario del Medio Ambiente. Usted tiró una instrucción, pero no ha llegado, yo creo, porque no se ha concretado la cita. Si pudiera retomar el tema, por favor. Estamos al tanto de este proyecto, pero debo decir que no está autorizado, no está aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Podría de todas maneras tomar la reunión con el colectivo? De todas maneras, le voy a pedir al secretario que informe, por favor, sobre este asunto. Y gracias. En ese sentido, estamos iniciando la producción de fertilizantes en las plantas de Coatzacoalcos, de Pajaritos, estas plantas famosas porque dieron lugar a las denuncias de corrupción del señor Ancira y del señor director de Pemex, Lozoya. Esas plantas ya están produciendo porque las vamos a utilizar. Ni modo que las dejemos así. Entonces las tenemos que echar a andar para producir fertilizantes. Entonces vamos a tener fertilizantes que se va a entregar a los campesinos. Esto no detiene el proceso judicial.
eso continúa, pero sí se van a poner a operar estas plantas con gas que vamos a tener de importación para la producción de amoníaco, que es la materia prima para la elaboración de los fertilizantes. ¿En qué fecha se espera que estén operando? Estamos empezando ya a hacerlo este año, van a ir poco a poco produciendo más. Tenemos el compromiso de entregar los fertilizantes a los productores de Guerrero, de Tlaxcala, de Puebla y a productores indígenas de la zona Mazahua y Otomí del Estado de México. Estamos también buscando que el fertilizante que se produzca no degrade el suelo, que sea lo más orgánico posible en el consumo que tiene el gobierno de fertilizante. Es suficiente como para adquirir todo el fertilizante que produzcan estas plantas. Sin embargo, en el programa Sembrando Vida decidieron los agrónomos, biólogos, técnicos no usar fertilizantes químicos. En este caso sí, es una empresa ya del Estado que nace con una deuda de cerca de $1,000 millones, por lo que implicó la compra a precios elevados de estas plantas, que es el motivo de la denuncia que está en puerta. Presidente. ¿Sabes? Gracias, buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Presidente, a propósito de la merienda con los empresarios, donde hubo chocolate y hubo tamales, yo me pregunto, ¿de cuánto dinero estamos hablando para que el gobierno de la 4T sea una realidad? ¿Cuántas colectas ha pensado usted semejantes para equipar escuelas, para terminar de equipar a los hospitales, patrullas, sostener las becas de los estudiantes, de las personas de la tercera edad? Y si solamente la cooperacha de los empresarios machuchones, así como usted lo dice en sus términos, va a ser en efectivo o puede ser en especie. ¿Ha pensado usted en teletones, por ejemplo? Se hablaba el líder de la CONCAMIN deslizando muy sutilmente la posibilidad de que eso sea una donación y a partir de ahí que haya una deducción de impuestos. Eso sería importante. ¿De cuánto estamos hablando? Y si es la única colecta que está pensando la 4T para que la 4T sea una realidad. Hace falta dinero en el país, hace falta la inversión en el país, presidente. Pues yo tengo resuelto ya de dónde obtener los recursos. Está funcionando la fórmula que se aplica de no permitir la corrupción y de que haya austeridad. Eso nos está liberando muchos fondos. Ya tenemos garantizados para este año 340,000 millones de pesos que se están destinando a programas de bienestar. 340,000 millones de pesos. Les comparto
el programa de la pensión a adultos mayores son 130,000 millones. El programa Sembrando Vida, 26,000 millones. En becas son como 80,000 millones, porque están recibiendo becas 11 millones de estudiantes. El programa La Escuela es Nuestra, este año 22,000 millones. El programa Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, este año de aumento 40,000 millones. El Jóvenes Construyendo el Futuro, este año como 35,000 millones. Y ya tenemos resuelto de dónde obtenerlo. Adicionalmente, lo que se está obteniendo por subastas, ventas de bienes de procedencia ilícita, la llamada extensión de dominio, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a manejar este año, calculo, como 20,000 millones. O sea, sí tenemos, en el caso del avión, vamos a obtener los 2.500 millones aproximadamente, y al momento de venderlo, de acuerdo a lo que nos diga el avalúo, otros 2,000 millones. Recogimos por este acto ilegal, la Fiscalía nos entregó 2,000 millones, pero hay 3,000 más pendientes. O sea, no nos va a faltar. Están en venta, pues en total van a ser 72 aviones y helicópteros. Nos va a llevar tiempo porque es un mercado especial, no cualquiera compra un avión. Además, no son aviones sencillos, no son avionetas las que se usaban antes o se siguen usando para ir a los pueblos de la sierra. Cessna. Estamos hablando de aviones que cuestan 1,000 millones de pesos, pequeños, pero para ir a Europa en 10, 12 horas. Entonces lleva tiempo, pero ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Por lo que entiendo, ya no va a ser más colectas de este tipo. No sabemos si, no por ejemplo, nos van quedando residencias que hay. Habían, por ejemplo, casas de descanso para el presidente. Pues esas casas de descanso del presidente, pues también se van a convertir en dinero y al mismo tiempo en obras en comunidades pobres.
Esto no les gusta a los conservadores, es más, no les gusta ni que yo lo diga, pero pues ofrezco disculpa, ¿no? Somos distintos. Ellos no quisieran que se hablara del avión, porque imagínense, repito, en qué cabeza cabe que un país con tanta pobreza, un presidente decida comprar un avión que iba a costar alrededor de 7,000 millones de pesos. Que no lo tienen en ninguna parte del mundo. Al otro día nos decían que les llamaba la atención, me preguntaban en otras partes del mundo, de cómo una rifa de un avión. Pues sí, porque en países europeos no tienen los servidores públicos un avión así. Hay países en donde los ministros llegan a sus oficinas en bicicleta. Les comentaba de que se averió el avión de Trudeau, el primer ministro de Canadá, y se le mandó ofrecer el avión presidencial de México y dijeron no, porque el avión de Trudeau no tiene el lujo ni es de las dimensiones del avión presidencial. Entonces los conservadores empiezan a decir, qué barbaridad, es un ridículo, ¿cómo vamos a rifar un avión? Hasta una banda de rock progresista, ¿no? De repente se pusieron formales y dice, no estoy de acuerdo con esa política. Oye, lo de la deducibilidad de los impuestos. No se puede eso. ¿No se puede? ¿Cuándo es por donación? No. Porque, pues eso es presumir con sombrero ajeno. O sea, a ver, yo te doy, pero me quitas los impuestos. En otro tema, presidente, ayer aquí al ladito en la Catedral Metropolitana, el obispo auxiliar de México, Salvador González Morales, habló en su homilía de la violencia que se está viviendo en México, de la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, los migrantes, y comentó que pareciera que el Estado mexicano no está haciendo mucho o no está haciendo prácticamente nada para combatir estas agresiones hacia estos grupos vulnerables, que pareciera que en lugar de estar en primer lugar el tema de las agresiones a estos grupos vulnerables se relativiza. Me gustaría saber ¿cuál es su opinión, cuál es su consideración? Usted ha pedido la ayuda de los religiosos, no solamente los católicos, de todos los credos, incluso cuando usted estuvo en Estados Unidos, muchísimas religiones lo siguieron a usted, nosotros lo vimos, Grupo Imagen lo siguió, fuimos testigos de eso. ¿Qué le dice usted al obispo, a esta consideración de la creencia religiosa más importante en México? ¿La Iglesia está haciendo su trabajo, no está haciendo su trabajo? ¿Qué le responde? El Estado no solamente es el gobierno de la República. A polemizar. No. ¿Es bueno que la Iglesia diga esto? Claro que sí. Y es bueno que todos se expresen con libertad. Yo tengo mi conciencia tranquila, porque trabajo todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. ¿No está en segundo término las agresiones hacia las mujeres pues en su que gobierno? Me digan cuándo se había visto que el presidente de México
llevar a cabo de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, una reunión del Gabinete de Seguridad para atender el problema de la violencia. Nada más que me digan cuándo había sucedido esto. Estoy pues entregado. Tengo reunión del Gabinete Económico o del Gabinete para el Crecimiento Económico cada mes. Tengo reunión del Gabinete de Bienestar cada 15 días, pero el Gabinete de Seguridad es diario, o sea, todos los días estamos atendiendo esto. Yo entiendo de que hay pues una oposición a nuestro gobierno, de quienes tienen una manera distinta de pensar, que yo llamo conservadores, y que pues no están conformes. Sin embargo, los respeto. Yo todos los días tengo comunicación con la gente y afortunadamente la gente nos apoya. La mayoría de la gente apoya lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la mayoría de la gente apoya el combate a la corrupción. La mayoría de la gente apoya el que no haya impunidad. La mayoría de la gente apoya de que se ayude a los pobres. La mayoría de la gente apoya que el presidente informe todos los días. Eso me lo dicen, me lo externan. Pero no soy monedita de oro. Imagínense si yo pensara en que tengo la verdad absoluta o que tengo un poder omnímodo, pues entonces no fuese yo demócrata. La canción de José Alfredo, creo que es, y cuando el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar. No, cuando el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir. Porque si el pueblo no quiere al gobernante, el gobernante no sirve, es la nada. Yo estoy aquí mientras tenga apoyo de los ciudadanos. Por eso impulsé lo de la revocación del mandato. Por eso también a veces llamo a que los conservadores se serenen, que no hagan tanto coraje. Ya viene la elección, van a tener la oportunidad de manera democrática de decir: no queremos
que siga el presidente, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y sin aspavientos, sin extremismos, sin violencia, se resuelve. Por eso el método democrático es lo mejor que hay. Entonces, es un poco la respuesta a tu pregunta. Y además, finalmente, una inquietud, presidente. Entiendo, me gustaría saber que nos comentara cuál va a ser la relación del gobierno de la 4T, del gobierno que usted encabeza, con Pedro Aces, que es pues prácticamente el líder sindical y fundador de un nuevo partido, Fuerza Social, que va muy bien. Nos platicaron en el INE que va muy bien, se van a reunir. La CTM es al PRI como el PRI a la CTM. La CATEN es a la 4T. Voy a ir hoy a un congreso que me invitan de esta organización sindical y el día 23 por la tarde voy también al congreso de la CTM. No hay favoritos. No, y si me da tiempo voy a otros congresos del movimiento sindical y de los movimientos sociales, en la medida que yo pueda. Una buena relación. Sí. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. A propósito del tema que se ha estado mencionando este fin de semana, el viernes, el día de hoy, que incluso una compañera que me antecede ha mencionado, yo quisiera comentarle el tema de ahorita en la ciudad hay mucha indignación al sur por el asesinato de una menor de 7 años. Seguramente usted ya lo ha visto en la mesa de seguridad, ve asuntos de todo tipo y particularmente pues los que empiezan a ser álgidos en la sociedad. La menor se llamaba Fátima Cecilia Aldriguetti Antón. Es una menor que al parecer, de acuerdo a todo lo que se ha narrado, fue vista por última vez saliendo de su escuela de mano de un hombre y fue encontrada en la zona entre Tullehualco y Tláhuac. Ha habido mucho revuelo, obviamente el tema es muy particular, si de por sí el homicidio, el asesinato es todo condenable, más contra una menor, contra una niña de 7 años. Y bueno, incluso ya hay voces de la Iglesia Católica que, por ejemplo, por poner un ejemplo, que piden que pudiera haber ya dentro de las reformas que se pudieran impulsar y que aquí se han mencionado de los temas penales, cadena perpetua, bueno, hasta pena capital. Pero bueno, son temas que obviamente se tienen que discutir, se tienen que llevar a un foro, pero pues yo le quisiera pedir si tuviera algún mensaje concretamente de este tema, ya que ahorita en las redes, en los medios, está circulando de manera muy fuerte. Quisiera yo particularmente en este sentido preguntarle, incluso ha aumentado, de acuerdo a estadísticas, a más de 10% el asesinato contra menores de edad, niños e incluso de niñas. Yo no quisiera dar más detalle al respecto porque, bueno, incluso se ha llevado esta polémica, pero quisiera preguntarle sobre este caso en particular, presidente. ¿Algún mensaje? Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos, y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Yo sostengo que se cayó
en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal. Hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país. No han pasado a más las cosas, aunque están de por sí muy graves, porque México es un país con una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pero fue mucha la descomposición que produjo el individualismo, el egoísmo, el predominio de lo material. Entonces, son crímenes que tienen que ver con odio, crímenes que tienen que ver con problemas sociales, problemas familiares. Es una enfermedad social. Entonces, esto no solo se resuelve con policías ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura. Aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma, que se insista hasta el cansancio, que solo siendo buenos podemos ser felices y que ayudemos todos a tener una sociedad mejor. Esto es el fruto podrido del egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos y del abandono de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Entonces, tenemos que seguir moralizando, purificando la vida pública, impulsando una nueva corriente del pensamiento en donde valga la integridad, la honestidad, el amor al prójimo y no lo material, lo que deshumaniza. Eso es lo que se tiene que seguir haciendo, apurarnos para tener la Constitución moral y apurarnos para que no siga creciendo la mancha negra de individualismo, que se fortalezcan los valores. En lo judicial, pues no permitir la impunidad. Eso, la verdad, no me preocupa tanto, porque existe la decisión
de no permitir a nadie el que actúen de manera ilegal, no proteger a delincuentes. Eso está muy claro. Y incluso en este caso, el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, pues no es como los gobernantes de hace algún tiempo, que eran capaces de todo. Claudia Sheinbaum es una mujer con principios, honesta, íntegra, humana. Puedo decir lo mismo de la fiscal de la Ciudad de México, y se hace la investigación y estoy seguro que se va a encontrar a los responsables, pero esto no es solución, solo castigo. Tenemos que purificar la vida pública, mejorar la vida pública, y todos podemos ayudar, como la compañera lo planteaba, los ciudadanos, las iglesias, y predicando con el ejemplo, siendo consecuentes. Entonces, yo pienso que estos temas que duelen mucho, que afectan mucho, tienen como posibilidad el que luchemos todos por una sociedad mejor. No le veo otra salida, porque no produjo el neoliberalismo una crisis, produjo una decadencia, algo que atañe a todos los órdenes de la vida pública. No solo es crisis económica, no solo es crisis de bienestar social, es crisis de pérdida de valores. Entonces, por eso la regeneración, no hay más que regenerar. Y no andar con medias tintas. En este mismo sentido, presidente, preguntarle sobre el sistema carcelario del país. Debe de haber, y usted lo ha dicho aquí, un cambio de paradigma al respecto de toda la política. Y bueno, ahorita usted acaba de delinear nuevamente algunos aspectos que tienen que ver con un tema más profundo de prevenir, de las familias. ¿Y qué pasa también con los presos de las cárceles de este país? Y no hablo solamente de toda la corrupción que todavía hay dentro de las cárceles mismas. Ahora vemos que, bueno, ahora siempre ha pasado de las fuga de presos y todo esto. ¿Hay algún proyecto particular para los presos que se encuentran en estas cárceles? Digo, ya se ha planteado el tema de la ley de amnistía, porque hay de presos a presos, hay incluso presos injustamente en las cárceles por cuestiones políticas, por cuestiones de idioma, de mil cosas. ¿Hay algún planteamiento en particular que se esté llevando a cabo ahorita en el sistema carcelario también para mejorar no solo las condiciones, sino también
si se le pudiera decir que de eso se tendría que tratar también la cárcel, la reinserción a la sociedad de los presos. Ya también había comentado yo aquí de los programas, particularmente de la Autónoma de la Ciudad de México, de la educación que se está llevando a cabo, por ejemplo, en el Reclusorio Oriente, para que los presos estén estudiando una carrera y que ya se han estado concretando, ya hay más de 30 personas presas que han acabado una carrera. Esa sería mi pregunta respecto al sistema carcelario. Sí, se está llevando a cabo una acción en las cárceles, se evita la sobrepoblación, se está procurando no mezclarlos a todos los presos, porque no son lo mismo quienes van a la cárcel por delitos graves y quienes van a la cárcel por delitos considerados no graves. Se está ayudando a las cárceles que están a cargo de los gobiernos estatales saturadas. Las cárceles federales tienen espacios, tienen más posibilidad de evitar el hacinamiento en las cárceles. Y hay también programas de educación, no solo por parte del gobierno, también de la sociedad civil, las iglesias. Una de las demandas de las iglesias, en especial de las iglesias evangélicas, es que se les facilite la entrada a los penales. Eso me lo han planteado y se autoriza. Y la Iglesia Católica también, desde hace bastante tiempo, trabaja en las cárceles. Vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir trabajando. Aquí también apoya la Guardia Nacional, presidente, en el reforzamiento de la seguridad. En algunos casos. En algunos casos. En algunos casos donde se requiere. Y también se está buscando que el Poder Judicial ayude para que no se otorguen tan fácilmente, aunque es un derecho que tienen los ciudadanos, amparos para no poder mover de penales a delincuentes peligrosos, porque esto también es una constante, el que tienen control de las cárceles en algunos casos porque tienen amparos para que no los puedan mover de un penal a otro. Esto tiene que ver con el Poder Judicial. Ya se está avanzando en este sentido. Gracias, presidente. Pero tú no, tú eres el del que… A ver, acá las dos compañeras. Yo pensaba que tú eres… Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Ciline MX. En el contexto de la Guardia Nacional y ahora que inauguró nuevas instalaciones, son elementos de la GN quienes continúan siendo agredidos en algunas ocasiones por parte de la población. En redes han circulado videos. Hace algunos días en Aguililla, Michoacán, fueron recibidos, pues les aventaron piedras y huevos. Usted ha reiterado que su gobierno está en contra de la represión y el mal uso de la fuerza, pero ¿qué otra medida, qué otro tipo de estrategia, de método podrían utilizar para controlar este tipo de agresiones? Y por otro lado, este fin de semana también mencionó usted que la Guardia Nacional tiene la indicación de respetar los derechos humanos también de los criminales. ¿A qué se refiere con respetar estos derechos humanos? Hubo muchos comentarios, puesto que decían que los criminales pues no tienen el mayor respeto cuando
secuestran, cuando matan. ¿Podría decirnos a qué se refiere con esto? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos buscando atender las causas que originan la inseguridad, la violencia. Si se vive en una sociedad mejor, hay menos delincuencia. Una sociedad mejor no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Las dos cosas. Si pensamos nada más en lo material y no hay valores, puede ser una vida vacía o se obtiene una felicidad efímera, transitoria. Por eso se requieren los valores. ¿Sí? Esa es nuestra concepción. Lo que decía Martí, bienestar material y bienestar del alma. Y hay mucha filosofía sobre esto, ¿no? Yo soy partidario de las dos cosas al mismo tiempo. Creo que un proyecto de desarrollo, un proyecto de vida, un plan de gobierno es cojo si nada más piensa en el bienestar material. Se requiere también el bienestar del alma, el bienestar espiritual, los valores. La crisis de México tiene también que ver con la crisis de valores. Se fueron perdiendo valores. Afecta, por ejemplo, en todo esto que estamos padeciendo de inseguridad, la desintegración en las familias. Y eso hay que atenderlo. Entonces, considero que es fundamental atender las causas. Y soy partidario de convencer, de persuadir, no de imponer las cosas. En el terreno de lo político, lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo soy un creyente de la concientización y de cómo se puede ir haciendo conciencia en la gente. Pero ¿cómo actuar ante estos grupos criminales que, bueno, es evidente que tienen falta de valores? Y primero, que la gente no los apoye, porque hay casos de grupos que se dedican a la delincuencia que tienen respaldo, que tienen una base social, un apoyo popular. Esto que mencionabas, que se da en el Huachicol, se da en la tala clandestina y desde luego en las actividades delictivas en donde la población protege a delincuentes, porque les entregan dádivas. Tampoco es tan diferente de cómo actuaban algunos partidos políticos que les compraban la libertad a los ciudadanos por migajas, entregándoles despensas, frijol con gorgojo, prácticas también inmorales. Bueno, pero esto sucede, que va la Guardia Nacional a querer detener a alguien y salen de una colonia
de los pueblos a defender al presunto delincuente y a tirarles piedras y agredir a la Guardia. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Tratándolo aquí, entre otras cosas, porque no saben, sí lo saben ustedes, cuánto nos ven. No es para presumir, pero nos ven muchos mexicanos en las mañanas. Incluso ayer que venía en el avión de regreso de Guanajuato para acá, una familia de migrantes, paisanos, de Los Ángeles, que inmediatamente me dijo la señora, todos los días vemos las mañaneras en Los Ángeles. Entonces, esto llega, esto se difunde, se conoce en todos lados. Yo no soy solo el encargado de ver de que se autoricen los oficios para que haya presupuesto y se hagan las obras. Sí, hago eso, la administración pública. Soy incluso de profesión administrador público. Pero el presidente de México en las circunstancias actuales tiene que ser también un dirigente. Pero entonces sigue la indicación de que entonces yo invito a todos a portarnos bien, decirle a la gente que apoya a estos grupos que hay otras opciones para tener ingresos, que nos ayuden y cuando hablo del respeto a los derechos humanos es porque antes se trataba de manera inhumana a quienes actuaban en los grupos delictivos. Yo no estoy de acuerdo con el mátalos en caliente, yo no estoy de acuerdo con las masacres, las limpias. No acepto eso. ¿Y cómo voy a estar de acuerdo si en un enfrentamiento hay heridos y se les remata? No, ni en la guerra a los heridos se les cura. Entonces, antes se decía derechos humanos para los humanos derechos. Entonces, ¿cómo vamos así a tener autoridad moral? O lo que sucedía en los pasados gobiernos, se les decía a los oficiales: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de atender el asunto de los derechos humanos. No, me da mucho gusto que el Ejército, la Marina, estén actuando con profesionalismo, pero defendiendo derechos humanos y con el uso adecuado, regulado de la fuerza. Hay toda una corriente al interior del Ejército, de la Marina,
con este propósito, con este fin. Y otra cosa que admiro mucho del Ejército, de la Marina, es que no están permitiendo violaciones de derechos humanos al interior, ni están permitiendo que soldados y marinos se asocien con la delincuencia. Ayer se detuvo a 3 miembros de una banda en Guanajuato y a 3 marinos que se reunieron y hubo un trabajo de inteligencia y se les detuvo. ¿Quién llevó a cabo la detención? La propia Secretaría de Marina. También estos marinos estaban coludidos con estos criminales. Sí, había asociación delictuosa o presunta, para que no vaya a ser que en el debido proceso se use eso, delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Y se actuó. Pero así otros casos. Entonces, que no se esté pensando que es lo mismo. El almirante Ojeda y el general Sandoval son incorruptibles. Por eso tengo confianza de que vamos a serenar al país. Porque si hay complicidades, si hay una relación de componendas, de complicidades, no se puede. Miren lo que sucedía antes, cómo los encargados de la seguridad pública al servicio de la delincuencia. Así no se avanza. Entonces, yo les pido a todos los mexicanos que pensemos que se está trabajando con mucho profesionalismo, con honestidad, sin permitir la corrupción, con respeto a los derechos humanos. Aquí aprovecho también para decir que condeno lo que sucedió en Chiapas. Es un abuso de autoridad, más que eso, y debe ser investigado y castigado. Entonces, es distinto, por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan. Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación. Y que respetamos el derecho de todos a la manifestación. Pero ojalá
y se ejerce ese derecho de manera pacífica, sin violencia. Gracias. Ya lo dije el viernes y lo repito ahora. Vamos a estar siempre castigando feminicidios y sobre todo evitando que se den estos crímenes de odio. ¿Usted trabajará con el fiscal Gertz Manero para armar una propuesta? Sí, estamos trabajando juntos todos los días y esa es nuestra función, es nuestro deber. La propuesta del fiscal es eliminar los obstáculos que él dice que trae la ley con relación a… Yo ya aclaré aquí, ya lo dijimos, para que no se vaya a malinterpretar, de que no se puede hacer nada que pueda parecer contrario a el castigo por el delito de feminicidio. ¿Cómo van a garantizar entonces la seguridad de las mujeres en el país? ¿Cómo? ¿Cómo van a garantizar la seguridad de las mujeres en el país? Estamos trabajando para eso. Todos los días estamos buscando que haya más presencia de la Guardia Nacional, que repito que es la base de todo, que haya una sociedad mejor. Luchamos durante muchos años para cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y en eso estamos. O sea, pensamos que lo más importante de todo es la transformación de México. En eso, por ejemplo, no coincidíamos con algunos grupos de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales, porque ellos pensaban, y algunos siguen pensando, que lo central es la lucha por una causa, la lucha gremial, ya sea por un medio ambiente limpio, por derechos humanos, por la defensa de las mujeres, por la defensa de campesinos, de obreros, por la defensa de los animales, o sea, toda una serie de luchas sociales importantes. En el enfoque nuestro, lo principal era cambiar al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y es muy interesante, porque al cambiar el régimen corrupto, ¿sí?, ya no tiene por qué haber violación de derechos humanos, no tiene por qué destruirse el territorio, no tiene por qué cometerse injusticias. Si se mantenía, si continuaba el régimen opresor, el régimen de corrupción, de injusticias, todo lo demás se iba a seguir reproduciendo. La violación de los derechos humanos, la destrucción del territorio, las injusticias, el maltrato a los animales, la discriminación
Entonces son enfoques. Yo sostengo que el que transforma es feminista. El que transforma es honesto. El que transforma quiere al prójimo y a la naturaleza. El que transforma es profundamente humano. El que transforma es feliz. El conservador es otra cosa. No quiero aquí describirlos, pero son clasistas, son racistas, son corruptos y quizá lo que más caracteriza al conservador es la hipocresía. El decir una cosa y hacer otra, el doble discurso. Ahora estoy viendo, por ejemplo, conservadores que nunca decían nada cuando se violaban derechos humanos. El otro día un escritor conservador nos dedicó un editorial, incluso distorsionando, ¿no?, lo que aquí dijimos, porque manipulan, no tienen sentido de la ética, no ven la política como imperativo ético. Y dijeron de que yo aquí había sostenido que no me importaban los feminicidios, que lo que me importaba era la rifa del avión. Una manipulación así. Y este conservador abre su artículo con esa falsedad. Conservador, conservador, de esos alumnos que si viviera Lucas Alamán, se sentiría orgulloso de él. Bueno, pero eso es otro asunto. Buenos días. ¿Terminaste? Deja que yo haga, por favor, ya. Presidente, usted en junio ordenó que se auditara el FODEPAR y la auditoría ya concluyó. El 27 de septiembre, el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública entregó los resultados a Ana Gabriela Guevara y a los funcionarios involucrados. Les dieron 45 días hábiles para solventar las observaciones, se cumplió el periodo, no las solventaron. Le pregunto, Ana Guevara ya está en omisión por no haber denunciado a los servidores públicos. El órgano interno de control, Filiberto Otero Salas, ya está en omisión porque no ha denunciado ante la Fiscalía. ¿Qué va a hacer su gobierno ante este hecho? Porque las observaciones de las auditorías revelan, no solamente confirman lo que publicamos en la revista Proceso, sino que es peor porque los recursos públicos fueron comprobados con facturas falsas. Le quiero preguntar también, ¿se puede seguir auditando el FODEPAR? Que se audite 5 años atrás, que es lo que la ley permite, porque este es un modus operandi con el que los distintos directores de la CONADE han venido operando, y que se puedan revisar, digamos, en tiempo real la manera como se ejerce, porque lo que revela la auditoría, presidente, es que por cada peso que se mueve para alguna acción de algún deportista, en beneficio de un deportista, hay un acto de corrupción, y en este momento ya también son actos de impunidad porque no hay denuncias y los servidores públicos están omisos porque no han querido denunciar. Por favor. Sí, mira, vamos a pedirle a la secretaria de la Función Pública que revise este asunto y que nos presente un informe aquí sobre este tema.
Y si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría yo actuar sin hacer una revisión y que lo haga el área correspondiente. Si es como tú lo dices, pues se tiene que proceder en la Fiscalía. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y yo he dicho de que no se va a permitir la corrupción. Y no estoy pintado, no soy un florero. No acepto la corrupción de nadie, ni de mis familiares. Vamos a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción. Eso es lo que les vamos a enseñar a los conservadores. ¿Me permite entregarle un documento? Sí. Entonces, este es un documento público, está en el portal de obligaciones de transparencia, sí. Es el reporte del órgano interno de control, ahí está el sello de recibido del 27 de septiembre sí. En la oficina de Ana Gabriela Guevara. Ese documento cualquiera lo puede bajar de internet y es la evidencia de que el 2 de diciembre tuvieron como fecha última para solventar las observaciones y eso no ocurrió. Le quisiera preguntar también, como están coludidos distintos presidentes de federaciones, empresas y personas que simularon ser entrenadores y que además están cobrando un apoyo directo del fideicomiso llamado FODEPAR, hay desvío de recursos, hay peculado, hay colusión. O sea, ¿está su gobierno dispuesto a que la Secretaría de Hacienda investigue a los presidentes de las federaciones como personas físicas? Porque el hecho de que ellos se eternicen 20, 30 años como presidentes de federación, pues es porque se están beneficiando económicamente. Hay un presidente, por ejemplo, de la Federación de Natación que tiene propiedades por más de 22 millones de pesos que su salario no lo sustenta. Hay entrenadores que reciben recursos, por ejemplo, el que usted aquí premió, Alfonso Victoria de Taekwondo, usted le dio el Premio Nacional del Deporte y él recibe dinero, compran petos para los atletas y después ellos los rentan para tener un beneficio económico. Es decir, hay que hacer una investigación completa de todos los que han recibido los recursos públicos y lo que se ha hecho con eso, presidente. O sea, el FODEPAR ha sido saqueado prácticamente desde que nació. Sí, se va a hacer la investigación. También no podemos hacer juicios sumarios. ¿Qué es un juicio sumario? Es condenarlos a tabla rasa. Es decir, ya, porque una revista hace una investigación, tiene pruebas, ya, es un corrupto. Pero ahorita ya es la auditoría quien lo sustenta. Por eso vamos a esperar, ¿sí?, el resultado y hay un procedimiento legal que es el que tenemos que seguir. La única cosa que puedo yo decirles a ustedes es de que nosotros no solapamos la corrupción de nadie. O sea, no habrá impunidad en este caso. Ni en este caso ni en otros. No somos iguales. Nosotros no somos tapadera. Nada más que hay un procedimiento legal, hay un auténtico Estado de Derecho. Es no, que ellos tienen que denunciar y no han denunciado, o sea… No, pero va a venir la secretaria de la Función Pública y ella nos va a decir en qué estado se encuentra esta investigación y qué es lo que procede y si se encuentran elementos suficientes se va a proceder. Esto es, se va a presentar la denuncia en la Fiscalía General. Para que les quede claro, más claro todavía, yo no voy a ser rehén de los conservadores. Pero tampoco rehén de sus colaboradores. De nadie. No establezco relaciones de complicidad con nadie y no voy a ser rehén de los conservadores. Imagínense
todos los que solaparon la corrupción, que hasta la aplaudían o se quedaban callados, que ahora puedan decir, es lo mismo, se frotan las manos. No, yo no voy a sudar calenturas ajenas. O sea, y además no le voy a dar el gusto al conservadurismo, que son muy corruptos y quisieran poder gritar a los cuatro vientos, todos son iguales, son lo mismo. Pues eso era lo que sostenían antes. Ya cuando se estaba cayendo el modelo neoliberal, el régimen de corrupción, en la pasada elección, una campaña para decir, todos son lo mismo, todos son iguales, para que la gente no optara y no decidiera a favor del cambio. Tuve que decir, no nos metan a todos en el mismo costal, no somos iguales. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Entonces, es lo mismo ahora. ¿Sí? Quisieran que fuésemos represores, que torturáramos, que encubriéramos, que robáramos, para decir, ahí está, es lo mismo. Y en el terreno ideológico, porque esto es interesante, no todos actúan en función de dinero. Hay también un pensamiento conservador. Existe un pensamiento conservador. Estaba yo leyendo en las redes unos textos. Además, es así, es así. Y es un debate interesante. El texto decía, feminismo sí, transformación no. O es mejor el feminismo que la transformación. No, es parte de lo mismo. Y yo sostengo transformación y feminismo. Pero ese es el asunto. Es, con todo respeto, ver el árbol y no ver el bosque. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de nuestro país. Se está llevando a cabo una transformación como nunca. ¿Cuándo se había enfrentado así la corrupción? Nunca. Y quisieran que fracasáramos. Pero no solo los que tienen intereses creados, sino los que tienen un pensamiento distinto. Nosotros en México padecimos durante mucho tiempo no solo de corrupción, sino de que no se consideraba problema la corrupción. Ni en la academia ni las universidades trataban el tema. En el discurso político no estaba el tema de la corrupción.
y es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. No se le daba importancia. Sí, está bien. Está como enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas, creando empleos, mejorando los salarios, dando la atención a los jóvenes, con bienestar. Sí, eso está bien, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Pero qué vas a hacer? O sea, decir, a ver, ¿cómo vas a usar la macana? Porque si no, no vas a garantizar la seguridad durante mucho tiempo. Esas maneras de pensar. Entonces, esto va a ser investigado, ¿sí? Y se va a actuar. ¿Cuándo no hay viene impunidad. la secretaria? Pasado mañana. ¿Y el fiscal Gertz de una vez? Pasado mañana, no, es que él es independiente, la Fiscalía, pero la Secretaría de la Función Pública sí tiene que ver con esto. Gracias. No, está bien. Buenos días. El lunes pasado, o sea, hace 8 días, fue destituido Víctor Ali, subdelegado en el estado de Querétaro por malversación de fondos. Usted hizo una gira la semana pasada en ese estado, en algunos estados. Quiero saber cuál es el cauce de esa investigación, porque nosotros en el diario Bajo Palabra tenemos una carpeta durante 7 años de malversación de fondos, falta de compra de medicinas, instrumentos para realizar operaciones, y el lunes pasado fue destituido. ¿Cómo va a ser ese proceso con esa persona y con sus cómplices, por así decirlo, que dejaron en desabasto al ISSSTE en ese estado? Y si ya tiene algún reporte sobre el tema. Ese es el primer tema. Y el segundo, le hago una pregunta sobre Margarita Zavala con la deuda que tiene por falsificación de firmas cuando quiso ser candidata independiente a la presidencia de México. Pues ya te contesto las dos. En el primer caso, el ISSSTE tiene que investigar. No tenía yo conocimiento de esta investigación en específico, pero ellos tienen que informarnos. A ver si con Jesús pedimos el informe y se te entrega el informe. El informe ya está, presidente. La carpeta ya está en la Fiscalía General de la República. Entonces quisiera saber, este hombre exfuncionario, pues ya dejó de ser funcionario hace 8 días, pero, por ejemplo, le pongo un tema. Compraba una bolsa de jamón de 25 kilos y en el mercado donde usted o cualquier persona la pudiera comprar oscilaba entre 880, 890 y la metía en gastos del ISSSTE en 4,000 pesos. Ya me acordé, sí. ¿Usted sabe de ese tema? Sí, claro, sí, porque fui a Querétaro hace poco. Sí, ya ahora me acordé de qué se trata. Sí, me entregaron una carpeta. Ahora que hablas de los precios elevados de productos, sí, vi eso, se lo entregué, se lo mandé al director del ISSSTE. Estuve en Amialco y ahí me entregaron la carpeta. Y ya se actuó, sí, fue por eso. Pero no sé cómo va la investigación. Acaba de iniciarse. ¿Sí? Regresé a Querétaro y ya me dijeron de que se estaba actuando, pero no sé si fue que regresé a Querétaro o encontré a las personas que denunciaron en otra parte del país, no recuerdo. Pero en Querétaro. Sí, en Querétaro me entregaron la carpeta, en Amialco, me acuerdo bien, y ahí vi la carpeta, la hoja principal es una relación de productos, ¿sí?, de lo que cuestan en el mercado y lo que cobraron por los productos, y eso se entregó al ISSSTE. Hay que ver cómo va la investigación.
pero estoy seguro que se le va a dar seguimiento. Y con respecto a el tema de Margarita Zavala, que hoy junto con el expresidente Calderón intentan pues crear un partido, pero Margarita Zavala tiene una cola que le pisen con una deuda de 10 millones de pesos por presentar firmas falsas apócrifas, perdón. ¿Cuál es? No sé si el secretario de Hacienda sepa sobre si hizo ese cobro o no, porque Lorenzo Córdoba se lavó las manos en un programa de televisivo diciendo que la pelota estaba en la cancha de la Secretaría de Hacienda. Pues yo no soy Pilato, pero también me voy a lavar las manos, porque no me quiero meter en estas cosas. O sea, son asuntos partidistas, no me quiero meter. Agradecerles mucho porque tuvimos esta conferencia un día más. Mañana es salud. Les adelanto de que no tenemos afortunadamente casos de coronavirus. O sea, les comento también que como el coronavirus generó inestabilidad económica, financiera en el mundo, en el caso de México no hemos tenido muchas afectaciones en lo económico, en lo financiero. Cerró el peso con mucha fortaleza el pasado fin de semana. 18.56 pesos por dólar. Es la apreciación de nuestra moneda más importante en 18 meses. Ojalá y se siga así y ojalá y siga habiendo una inflación baja, porque aunque aumentemos el salario, si la inflación es alta, no sirve de nada. El Banco de México está advirtiendo que por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo podría bajar el PIB y aumentar la inflación. Hay que esperar, hay que esperar todavía, no sabemos, ojalá y no sea de esa manera, ojalá y haya crecimiento, se controle la inflación y se siga fortaleciendo el peso. ¿El gobierno ya está preparado para este escenario? Sí, y vamos bien, afortunadamente. No es poca cosa que el peso sea la moneda en el mundo que más se aprecie con relación al dólar. El peso. Están hasta desconcertados nuestros adversarios, los expertos financieros. Pero, ¿por qué es esto, no? Independientemente de las circunstancias adversas en el mundo, en lo económico, en lo financiero, nosotros tenemos finanzas públicas sanas. No hay aumentos de impuestos, no hay impuestos nuevos, no hay gasolinazos, no aumenta la deuda pública, estamos aumentando el salario, no tenemos déficit, es decir, no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, está llegando mucha inversión extranjera, está creciendo la captación de remesas, en fin, estamos bien.
desde luego, necesitamos crecer, necesitamos controlar inflación, ayuda también el que están bajando las tasas de interés. Y lo mejor de todo es de que hay bienestar en la mayoría del pueblo. La mayoría de la gente está recibiendo un apoyo para que no la pasen mal los pobres. ¿Por qué el atraso, presidente? ¿Por qué el qué? ¿Por qué el atraso de algunos apoyos todavía existe? Porque estamos batallando con la dispersión de recursos. Acuérdense ustedes de que de los cerca de 2.500 municipios solo hay sucursales bancarias en 1.500. O sea, en 1.000 cabeceras municipales no hay sucursales bancarias. Es como lo del Internet. Todo se concentró en las grandes ciudades y nosotros donde dispersamos los recursos es en las comunidades más apartadas, en los pueblos marginados. Entonces, se autoriza la entrega de los recursos para los programas de bienestar y lleva tiempo, porque solo la mitad se entregan a través de bancos. La otra mitad de los recursos tienen que entregarse todavía con camionetas de valores que van a llevar efectivo a los pueblos y nos lleva mucho tiempo. Por eso estamos construyendo, ya empezamos, van a ver cuántas sucursales bancarias vamos a inaugurar por mes, ya que se vayan preparando nuestros adversarios conservadores, porque a lo mejor le va a dar coraje, porque el propósito es inaugurar 100 por mes. Yo pienso que en 2 meses empezamos ya las inauguraciones. Sí, para abril o para mayo. Bueno, adiós, adiós.